Bien, ¿alguna otra opinión, algún otro acercamiento, alguna otra motivación, aparte de los 6 créditos? Digo, es obvio, digamos, la principal motivación. Siempre los alumnos me dicen eso, los 6 créditos, gran idea, porque es optativa la materia, pero al tener 6 créditos es bastante tentadora. Pero ¿alguna otra motivación, alguna otra idea de lo que puede resultar útil como estudiantes de esta licenciatura? Bueno, si no quieren. Ah, vos la usaste en la UBA. Ah, mirá qué bien. ¿En el CBC? Claro, en el CBC. Bueno, yo soy docente del CBC, de la UBA hace 35 años, sí, en semiología. Estuve en Ciudad Universitaria y después en Montes de Oca. Y ahora no sé, porque ya no existe más Montes de Oca, así que nos han trasladado no sé a dónde. Hay una sede nueva que se llama Estación Buenos Aires, que queda ahí cerca de la cancha de Huracán. Pero bueno, no sabemos bien qué va a pasar. Todavía no empezaron las clases. Pero sí, hace 35 años que doy esa materia. Es interesante. No, no, Montedoca no está mal, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Me da mucha nostalgia, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, mejor, mejor, mejor. Pero la diferencia, que es que un poco algo sugerí por ahí, pero programas hubo muchos, pero de todas maneras, todos estos años, digamos, de enseñar la materia, bueno, enseñé, hubo programas de todo tipo, con cualquier cantidad de géneros y abordajes, pero en los últimos años hubo una eh, mayor énfasis en la parte del lenguaje. Y eso, digamos, o sea, partiendo de Saussure y después pasando a análisis del discurso y en parte también argumentación. Había talleres también en una época, pero bueno, ya no hay más talleres. Creo que en algunas sedes quedaron, pero en otras sedes no quedaron talleres tampoco de lectoescritura. Yo di algunos talleres de lectoescritura también, que eran bastante interesantes, bastante útiles, pero bueno, no, de repente se sacaron. Pero la diferencia es esa un poco, que acá en este caso, mi programa, porque este programa lo hago yo, no como el del CBC, digamos que yo soy ayudante nada más y ahí tengo que dar el programa que me indican que tengo que dar. Acá el programa lo armé yo en función de poner el acento en lo que dije antes, semiótica visual, semiótica audiovisual, ¿sí? Entonces, no concentrarse en el lenguaje, sino justamente en la imagen, ¿no? La imagen fija, en movimiento, la imagen con o sin sonido, porque eso es lo que tiene que ver, digamos, por supuesto, con la carrera. Y eso, bueno, es lo que me pareció más interesante, ¿no? Poder armar un programa distinto al del CBC de la UBA. Aunque con algunas cosas en común, por supuesto, porque también se empieza con Saussure, obviamente, eso desde ya. Pero después acá nos seguimos con la parte del lenguaje o con análisis del discurso, análisis de textos y argumentación. Esa parte nada que ver. Entonces, bueno, esa es una diferencia también. Pero bueno, por ahí si te acuerdas algo, aunque sea de Saussure, capaz que te resulta un poquito más fácil o más llevadera esta primera parte. Esperemos, sí, sí, esperemos todos. Pero bueno, digamos que el enfoque global es distinto. Y eso es un poco lo que quería también ahora, incluso antes de entrar en Saussure, que tampoco hoy voy a tener demasiado tiempo para eso, eh, pero sí vamos a decir algo de Saussure para que puedan empezar a leerlo, ver el material, etcétera. Lo que me parece interesante, bueno, atractivo y hasta diría importante para esta carrera,
para ustedes como profesionales, digamos, ¿no? Y licenciados, además, que no es poca cosa ser licenciado, es que esta materia, de alguna manera, propone una reflexión sobre los sistemas de significación y de comunicación. Y también de percepción, ¿no? Conceptos que están relacionados. Porque la percepción, que está ligado, por supuesto, al audiovisual de manera obvia, aunque se percibe, por supuesto, no solamente con los ojos y los oídos, sino con todos los sentidos y con todo el cuerpo, pero bueno, lo que trabajamos acá obviamente es básicamente audiovisual. Aunque podemos hacer referencias desde ya a toda la información que nos llega a través de los sentidos. Pero esa información y esas percepciones no son fenómenos naturales, son fenómenos condicionados, son fenómenos de alguna manera preformateados. Y la reflexión sobre esos fenómenos, quizás en el mejor de los casos, nos podría conducir a una justamente desautomatización de la percepción. Es decir, a ver de otra manera, a escuchar de otra manera. Por supuesto que esto es una utopía, pero por lo menos se puede tender hacia eso. Los medios de comunicación, sobre todo, todo el tiempo nos bombardean con elementos visuales y auditivos y tienen una alta carga de ideología, es decir, de punto de vista, de visión del mundo, ¿no? Según intereses determinados. Y en muchos casos esa ideología se naturaliza, se muestra como natural. Y eso justamente es lo que se trataría de desmontar a través de investigar, reflexionar sobre cómo aparecen estos mecanismos de significación y de comunicación. ¿Sí? Lo que de alguna manera se podría llamar matriz perceptiva, es decir, como una especie de grilla que tenemos en la mente y que nos hace percibir la realidad de determinada manera. Y que, por supuesto, en todo momento está el riesgo del engaño, ¿sí? Porque la ideología en gran medida es un engaño, ¿sí? No hay que confundir ideología con ideas políticas. Las ideas políticas son conscientes, la ideología es inconsciente, pero ese inconsciente está manipulado, puede ser manipulado de determinadas maneras por esta matriz perceptiva, que es en aquella en la cual hemos sido educados desde muy chicos, ¿no? En la familia, en la escuela y en los medios de comunicación paralelamente, y en los distintos niveles escolares y en otros ámbitos también, ¿no? Esa educación, esa socialización ha conformado una matriz perceptiva que nos hace justamente percibir de determinada manera y no ser conscientes totalmente de los condicionamientos de esa percepción. Por supuesto que eh, desautomatizar esa percepción, o sea, ser consciente completamente de aquellos mensajes que están imbuidos de ideología y de manipulación, repito, no es fácil. No es fácil porque es algo que está muy arraigado, ¿sí? La matriz perceptiva está muy arraigado en nosotros, por lo que decía antes, por la educación y por determinadas determinaciones, un poco redundante, determinados condicionamientos, como decía antes, identitarios. Es decir, uno tiene determinados rasgos identitarios que por supuesto algunos pueden cambiar, pero otros no. Digamos, uno puede ser hombre, mujer o no binario, o puede pertenecer a una etnia determinada, entonces, y a una clase determinada, y eso condiciona la posición de cada uno en el mundo. Y es muy difícil, entonces,
percibir el mundo desde la posición del otro, porque lo percibimos desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista. ¿Sí? Esas son las ideologías. Por supuesto que romper esto, insisto, es eh, muy difícil, porque nos enseñan que es natural, ¿sí? Que percibimos el mundo de una manera natural, y no, lo percibimos según la posición que tenemos en el mundo. ¿Cómo se te música? Puse O, y ¿sí? pensé que querías escuchar que porque te dije, está muy fuerte, tipo, se escuchaba muy fuerte y me miraste como que justo vi como, o sea, Perdón, no entiendo. ¿Es una pregunta o alguien está hablando? Ah, bueno, era un accidente. No, sí, perdón, fue un accidente, se me activó el audio solo, perdón. Está bien, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Lo que pasa es que a veces qué sé yo, se activa el audio y uno puede decir algo inconveniente, pero nada más que eso, no hay problema. Digo, eh, hay una cuestión de que decía recién, uno no puede salirse de sí mismo, no puede salirse de su propia piel y de su propia mente para pensar como otro, para sentir como otro. Puede hacer un esfuerzo, pero por supuesto nunca va a ser otro. Eh, Ese es un enigma también, ¿no? El enigma de la otredad, de cómo es el otro que no es uno mismo, ¿no? Uno es, qué sé yo mismo me pongo como ejemplo porque todavía obviamente no los conozco a usted ni me atrevería tampoco a clasificarlos, pero yo soy un hombre, digamos, heterosexual, como se dice, un varón heterosis, blanco, de clase media, origen clase media baja, bueno, clase media debilitada, o pronta a desaparecer, escolarizado en una cultura con influencia europea, como casi todos, y esos son todos condicionamientos de mi matriz perceptiva. Es muy difícil que yo pueda moverme de ese lugar fácilmente. ¿Sí? Puedo cambiar, se puede cambiar hasta cierto punto por determinados procesos identitarios o contraidentitarios que se dan, como el caso de la transexualidad, pero es difícil, se puede cambiar de clase también, porque uno se puede empobrecer o se puede enriquecer, y eso también va a cambiar su visión del mundo. Lo vemos todos los días, digamos, ¿no? El pobre enriquecido o el rico empobrecido cambian su manera de pensar y de estar en el mundo y de ver el mundo, ¿no? Es muy llamativo muchas veces, ¿no? Porque una vez conoce a alguien que que era un pobre diablo y por tener plata cambia totalmente su forma de ser, de comportarse, de hablar, de ver las cosas, etcétera, ¿no? Es decir, que se cambia muchas veces por circunstancias, pero hacerlo voluntariamente es bastante difícil, porque, repito, uno está condicionado por eso. También el caso de, como hablaba de la etnia, ¿no? El hecho de ser un blanco descendiente de europeos también implica un condicionamiento gigantesco en mi relación, por ejemplo, con alguien que provenga de pueblos originarios o de otras etnias, ¿no? Por supuesto. Pero hablo de pueblos originarios por el hecho de que, por supuesto, hay en nuestro país, en nuestra cotidianidad, hay personas que descienden de los pueblos originarios. Y que entonces, bueno, por supuesto, tienen también otra visión del mundo, otra forma de estar en el mundo y otras ideologías en juego, ¿no? Entonces, la ideología también es un sistema de signos, ¿sí? La ideología es un sistema de signos que uno tiene incorporados como el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje, que lo tiene incorporado en el cerebro, en la mente, justamente lo que vamos a ver en Saussure, ¿no? La lengua está en la mente y eso no se puede alterar, no se puede modificar la lengua, ¿sí? Se puede modificar el habla, pero no la lengua, ¿sí? Porque la lengua es la que aprendimos. Bueno, pero también aprendimos otras cosas y ese aprendizaje
resulta en una serie de determinaciones o condicionamientos para pensar, repito, pensar, sentir, manifestarse, relacionarse con los otros y, en definitiva, estar en el mundo. Pero también construir productos audiovisuales o consumir productos audiovisuales, ¿sí? Ahí estrecho un poco la cosa porque obviamente no vamos a estar hablando de quizás del pensamiento, del sentimiento en sentido muy amplio, porque eso llevaría a otros terrenos, por supuesto, aunque tenga relación. Pero sí, esta utopía de la que hablaba antes tiene que ver con el hecho de que consumimos productos audiovisuales, a veces de una manera muy pasiva, y a su vez, como productores futuros, en el caso de ustedes, o quizás ya están trabajando en productos audiovisuales, bueno, hay un enriquecimiento profesional y yo diría humano también, pero bueno, no quiero exagerar tampoco, pero profesional por lo menos, si uno adquiere cierta capacidad de reflexión sobre lo que está consumiendo y lo que está produciendo, que es lo que va a consumir otro, ¿no? Porque uno consume y el otro produce, pero todo es ida y vuelta, porque nosotros somos al mismo tiempo consumidores y productores, en el caso del audiovisual, ¿no? Evidentemente. Todos vemos películas, o todos escribimos, o todos leemos novelas, y después, bueno, escribimos o hacemos productos audiovisuales, ¿sí? Guiones o directamente una película. Entonces digo, profesionalmente hay un enriquecimiento si uno adquiere la capacidad de reflexionar sobre esa posición en el mundo y cómo se puede mover un poco, no digo salirse, ¿sí? Salirse completamente, pero sí moverse para que el producto audiovisual no refleje de manera pasiva una ideología, sino que sea algo transformador, ¿sí? Algo distinto, algo que no se consuma pasivamente, sino que el otro sea capaz de, bueno, de reflexionar también junto con uno y sentirse de alguna manera identificado, ¿sí? Pero no identificado de manera alienada, o sea, identificado así de manera irracional, sino todo lo contrario, sino de una manera razonada, ¿sí? Que nos permita entonces por lo menos entender parte de otras visiones del mundo y no reproducir visiones del mundo, perspectivas, ideologías, esto es casi eh, sinónimos, ¿no? Que sean justamente de los opresores, de los dominantes. Porque si reproducimos esa ideología, bueno, obviamente vamos a estar del lado de los opresores y no de los oprimidos, ¿no? Del lado de los dominantes y no de los dominados, ¿no? Entonces, eso es interesante, llegar a pensarlo desde ese punto de vista. Por supuesto que esto que digo ahora es extremadamente general y vamos a ir viendo paso por paso, digamos, después con mayor rigor, todas las teorías que nos llevan a esto, sobre todo cuando empecemos a ver fotografía y a ver justamente algunos elementos que aparecen en la fotografía que implican manipulaciones ideológicas, ¿no? Y que entonces nos permiten tomar conciencia de que hay una manipulación ideológica para, digamos, o convencernos de algo o reforzar ideas previas, ¿no? Que es eso un poco también la función de lo que se llaman aparatos ideológicos, ¿no? La escuela, bueno, los medios de comunicación desde ya mucho más, que es justamente la transmisión de ciertas ideologías o sistemas de pensamiento inconsciente o relativamente inconsciente, que son, como decía antes, o de clase, o de género, o de etnia, o de otras cosas, ¿no? Es decir, de grandes grupos humanos, donde justamente en esos grupos, evidentemente, siempre hay
opresores y oprimidos, o dominantes y dominados, tanto en las clases sociales como en el género, obviamente, ¿no? Y bueno, en ese caso, la idea muy repetida, digamos, que es interesante, es la de que la mejor cárcel es la que no se ve, ¿no? Si pudiéramos idear una cárcel sin barrotes y sin custodia, pero en la que uno estuviera preso igual, porque, ¿qué pasa? No es consciente de que está preso, ¿sí? No es consciente de que está preso de su ideología, ¿sí? Es una cárcel invisible. Entonces, la idea sería, bueno, por lo menos, como mínimo, intentar ser consciente de eso, de que estamos presos, de que hay barrotes, aunque no se vean, y de que, bueno, podemos quizás movernos un poco de esa cárcel, aunque no sé si se puede salir. No sé si se puede salir totalmente, ¿sí? Porque, bueno, es difícil, como decía antes, ser otro, ¿sí? O pensar como el otro, o identificarse como el otro, ¿sí? Eso es muy difícil. Pero pensemos de manera más optimista que no es totalmente imposible, que puede haber algo que se pueda hacer. Y uno de los caminos pasa por eso, por el trabajo con los signos, ¿no? Con los sistemas de significación, de comunicación y de, en definitiva, percepción también, ¿sí? Por eso digo que la percepción no es un acto natural o pasivo, pero sí quieren hacernos pasar por eso, es decir, por el hecho de que percibamos de manera pasiva sin ser conscientes del mensaje manipulador que hay del otro lado. Pero bueno, por supuesto, todo esto es un trabajo de largo aliento y muy ambicioso. No es algo que se pueda hacer de un momento a otro. Lo que estaba enfocando más que nada es la utilidad que podría tener en el trabajo, en definitiva, con signos audiovisuales, ¿sí? Como consumidores, por un lado, pero ustedes como productores, además. Es decir, con elementos que, bueno, uno tendría herramientas para reflexionar sobre lo que hace y para justificar lo que hace, ¿sí? Eso también es importante. Fíjense que ahora se está, creo que ya deben saber, ¿no? Por supuesto, porque ustedes por ahí algunos están bastante cerca de recibirse y tienen que hacer la tesis, ¿no? Quizás. Ahora se va a hacer una tesis de producción, ¿no? Una tesis de obra. Se están terminando los últimos detalles como para que se ponga en ejecución, digamos, bueno, eso sí sigue habiendo universidad en el próximo cuatrimestre, pero bueno, seamos optimistas también en eso y supongamos que va a haber. Pero digo, la tesis teórica habitual que se hacía hasta ahora va a tener una alternativa que es la tesis de obra o la tesis de producción. Es decir, van a poder producir algún trabajo audiovisual acompañado de un trabajo escrito, que no sería una tesis teórica, sino, digamos, una suerte de ensayo reflexivo sobre lo que han presentado o lo que van a presentar como obra, ¿no? Ah, bueno, muy bueno que, sí, porque es una vieja reivindicación desde el principio de la carrera, es que la tesis puramente teórica tenga esta alternativa. Y bueno, ahora parece que va a salir. Yo desde que entré acá hace 12 años, se está con eso y es muy difícil de implementar, pero ahora como que está yendo bastante eh, más fluidamente esta posibilidad, ¿sí? Pero como en este caso, repito, va a ser una obra propia, que podrá ser un corto filmado, podrá ser también una edición de fragmentos ajenos. Bueno, hay diversos trabajos, puede ser también trabajos con sonidos. Eh, digamos, va a haber una variedad muy grande de posibilidad de presentar una obra, una producción audiovisual,
o visual o auditiva sola, pero va a tener que estar acompañada de un trabajo escrito, que no va a ser la tesis de 100 páginas, sino mucho más breve, pero que de todas maneras tiene que explicar o justificar o reflexionar sobre qué hicieron, ¿no? en esa obra, ¿no? Y esto, bueno, esta reflexión va a ser muy interesante, más allá de que haya tutores o directores, creo que ya no se van a llamar directores, sino tutores, pero bueno, obviamente va a ser muy interesante que sean capaces de reflexionar sobre lo que están haciendo, no solo desde el punto de vista técnico o estético, sino también semiótico e ideológico. Son abordajes interesantes, ¿sí? Son abordajes interesantes, porque si uno no adquiere conciencia de estos elementos, bueno, puede caer en producir, hacer productos audiovisuales que tengan un contenido ofensivo, por ejemplo, ¿no? Que es muy frecuente en los medios de comunicación, ¿no? Un contenido ofensivo, agresivo, frente a otros, por ejemplo, machista o misógino. Y bueno, eso debemos ser capaces de reflexionar sobre ese contenido, si realmente se justifica o no se justifica, porque obviamente no se justifica, pero digo, si uno no es capaz de reflexionar, puede terminar haciendo algo que tenga ese contenido. Después las discusiones pueden ser amplias, por supuesto, porque hay productos mucho más complejos y otros mucho más simples desde ya. Pero en el caso de ustedes, obviamente va a tener que ser algo complejo. Y en esa complejidad, por supuesto, van a tener posibilidad de jugar con las ideas y con los elementos semióticos, estéticos, etcétera, ideológicos, pero por supuesto necesitarán justificarlo. Necesitarán justificarlo porque, bueno, no se puede, hay ciertos contenidos que no se pueden admitir, ¿sí? Por su eh, carga de ofensa hacia determinados grupos. Que por otra parte, de hecho, todavía está penado por ley, más allá de que no sea considerado así en determinados ámbitos. Si los elementos discriminatorios están penados por ley. Y eso, bueno, es parte también de una estética posible, ¿sí? Más allá de la justificación estética. Eso es importante. Fíjense, por ejemplo, la discusión sobre algunas películas recientes muy, muy interesantes, como Barbie o Pobres Criaturas, ¿no? Que son, bueno, son dos películas que tienen mucho en común, porque en ambos casos es una especie de muñeca, ¿no? La que está en juego. Y bueno, toda esa discusión si esas películas son feministas o son machistas, ¿no? Son muy complejas, entonces no hay una sola opinión posible, pero es interesante poder pensarlo. ¿Qué elementos hay para decir que son películas machistas o misóginas? ¿Qué elementos hay para decir que no lo son, que son películas feministas? ¿No? Bueno, ahí se puede ver un montón de bibliografía que ya hay, un montón de críticas que opinan una cosa y la otra, pero argumentando, no diciendo, bueno, es así porque lo digo yo, sino dando razones de por qué. Y esas razones tienen que ver con determinados elementos del producto, ¿sí? Esos elementos son signos. Esos elementos de ella son signos, ¿sí? Visuales o auditivos, y son signos que, bueno, aparecen de manera material, pero que todos lo vemos probablemente de distintos puntos de vista, ¿sí? Por eso también entre los críticos no hay coincidencia. Lo que pasa es que se trata de productos complejos, ¿no? O relativamente complejos, ¿sí? Yo creo que son efectivamente complejos. Entonces, más allá de que a uno le guste o no le guste, cuando uno entra a analizarlos, tiene que fundamentar el análisis de alguna manera, ¿sí? Después se puede encontrar otro tipo de películas mucho más sencillas, donde efectivamente los elementos machistas o los elementos imperialistas, por ejemplo,
están mucho más evidentes y no hay ninguna discusión posible, digamos. Son evidentes y no hay discusión, digamos. Existe lo que existe, lo que se ve, ¿sí? Pero eso no es tan interesante por ahí. Por ahí sí, para practicar lo que se ve, ¿sí? Para practicar. Pero después, bueno, es más interesante el análisis complejo. Por eso está también previsto ver un par de películas, ¿sí? Pero un par de películas complejas que, bueno, nos van a servir quizás en las últimas clases, no sé cuándo serán, pero en las últimas clases para reflexionar en estos niveles, ¿no? Niveles semióticos y niveles ideológicos también, de alguna manera. En general, tratamos de ver Invasión, película argentina, algunos consideran la mejor película argentina, de Hugo Santiago, que ahora hay una versión en 4K, en YouTube, buenísima, y Persona, de Bergman. Realmente vemos esas dos. Eh, Podríamos agregar otras, pero bueno, las veíamos en clase, pero en Arenales no se puede ver. Entonces, bueno, las voy a tener que poner en un drive para que las puedan ver. Y bueno, en el caso de YouTube, directamente con el link de YouTube, si no lo bajan, van a tener la película argentina. Persona la tengo en un drive, una copia buenísima que podrán bajar y verla con suerte y poder analizar algunas cosas también, ¿no? Esta cuestión de la percepción, sobre todo, de lo que se percibe y entrar digamos, en una estética compleja, mucho más compleja que lo que veamos antes. Pero bueno, son saltos que tenemos que ir dando a medida que pasemos las clases. Vuelvo a decir, esto es solo una introducción muy general, que con mucha suerte en las últimas clases podremos retomar, ¿sí? Podremos retomar para ver si logramos algo en este sentido, si logramos alguna, algún enriquecimiento de la visión, ¿no? Porque, repito, salirse de la propia matriz perceptiva es eh, prácticamente imposible, ¿sí? Ni siquiera arrancándose los ojos, no es eso, pero metafóricamente podría ser, ¿no? Arrancarse los ojos para ver de otra manera. No es posible, pero de todas maneras puede haber desplazamientos en la visión, puede haber la adquisición de una conciencia posible, ¿sí? La desviación de una conciencia habitual o condicionada exteriormente hasta cierto punto. Hasta cierto punto, por supuesto, porque, repito, desembarazarse de los condicionamientos ideológicos es imposible porque es inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como en terapia, digamos, ¿no? El inconsciente no se puede acceder directamente, sino de manera muy indirecta y muy dificultosa, luego de muchos años, para encontrar, bueno, qué hay ahí, digamos, qué hay ahí que condiciona toda nuestra vida desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Pero bueno, hay un inconsciente ideológico que nos condiciona en ese sentido ideológicamente, es decir, que nos hace directamente ver la realidad de manera distinta. No sé si fui suficientemente claro. Las personas ven distintas realidades, viven en distintas realidades, ¿sí? Y por eso es tan dificultosa la comunicación, ¿sí? Por supuesto, hay personas que comparten el mismo lugar en el mundo, ven más o menos la misma realidad, pero yo me refiero a personas que tienen otro lugar en el mundo, completamente distinto. Como decía recién, la comparación entre un hombre blanco, educado en la cultura letrada, europea, etcétera, con respecto a alguien que proviene de los pueblos originarios. ¿Sí? Es decir, directamente vemos otra realidad. No es la misma realidad. Y después vamos a ver, en este caso con Peirce, que no es que no existe la realidad existe lo real, como dice Lacan. Lo real es lo que existe, pero la realidad es lo que se vive. Y esa realidad es una realidad en la que uno está inmerso porque pertenece a un determinado lugar, como decía antes, a una determinada clase, a una determinada etnia, a un determinado género, ¿sí? Y con la dificultad también que se agrega esto de que
como decía antes, en la relación entre opresores y oprimidos, los oprimidos muchas veces adoptan la visión del mundo de los opresores, ¿sí? Cuando deberían tener otra, ¿sí? Pero esa es la función de la ideología también. La función de la ideología es hacer que las personas piensen, sientan, actúen, hablen de determinada manera que va incluso en contra de sus intereses relativamente objetivos. No sé si hay verdaderamente intereses objetivos, pero sin duda pasa que, bueno, hay muchas personas que se perjudican a propósito, digamos, sin darse cuenta, porque caen en las redes de la manipulación, ¿no? Caen en las redes de la ideología del otro, ¿sí? Pero bueno, esto es ya mucho decir, es mucho extenderme. Yo lo que quería acentuar es esa idea de que la realidad no está ahí afuera, ¿sí? Y uno la ve tal cual es. Y entonces la puede escribir tal cual es y dice, bueno, esa es la realidad. Lo que yo veo es la realidad. No, no, yo ya estoy condicionado mentalmente, inconscientemente, por mi matriz perceptiva, de tal manera que veo cierta realidad o hasta cierto punto, ¿sí? Mientras que otro ve otra realidad por diversas circunstancias, ¿sí? Es como ser testigo de un accidente de dos puntos de vista. O cuando en una película hay muchos narradores, muchos puntos de vista de un mismo hecho, y cada narrador, ¿sí? Cada punto de vista cuenta el hecho de manera distinta. Ahí se ve perfecto. ¿Qué es lo que pasó de verdad? Y no sé, porque cada narrador lo cuenta de manera distinta. Quizás al final se sabe, o quizás no, qué es lo que pasó de verdad. Bueno, cuando uno es testigo de algo, ve desde su punto de vista, pero si hay un testigo del otro lado, ve desde su punto de vista, y los dos puntos de vista no coinciden. Una posición meramente espacial, ¿no? Metafóricamente hablando. Pero eso se extiende a cualquier punto de vista sobre la realidad, no solo ante algo que pase de repente, ¿sí? Como un choque, un accidente o lo que fuera, del cual uno es testigo. No, es en general, ¿sí? Influye en el pensamiento y la percepción en general, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Yo estoy de este lado y el otro está del otro lado, y ve las cosas de manera distinta. Te insisto, por eso es difícil también la comunicación, porque el otro ve las cosas de manera distinta, las expresa de manera distinta, como si tuviera otro lenguaje, como si tuviera otro idioma con el que no conocemos y con el cual no podemos comunicarnos porque no lo sabemos. Entonces es imposible. Hay que recurrir a otras cosas, a señas o lo que fuera. Pero bueno, si no hay voluntad es imposible, ¿sí? Pero a veces por más voluntad que haya, tampoco uno se entiende, porque puede haber mala voluntad, puede haber agresividad, puede haber, como decía antes, ofensa deliberada. Entonces, bueno, eso es lo que se trataría de evitar también, pero teniendo en cuenta que se trata de una utopía, ¿sí? Algo a lo que quizás pudiéramos llegar lejanamente, pero bueno, que no es fácil, ¿no? Como se dice, la deconstrucción, ¿no? Como se habla de la deconstrucción, es esto, es cambiar de punto de vista completamente, y eso es muy difícil. Bueno, queda menos de un minuto, así que si tienen alguna preguntita sobre esto, pero bueno, como adelanté, creo que no íbamos a poder empezar con Saussure, pero la próxima clase sí empezamos directamente con Saussure, ¿sí? Ah, excelente. Ya entonces vamos, va, por lo menos por mi parte, ¿no? Leyendo algo de Saussure que Sí pueden ir había. leyendo o viendo algunos de los videos o PowerPoint, etcétera, para ir viendo, digamos, pero bueno, lo vamos a ver en clase.